Es una pregunta muy amplia pero importante. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Y la semana pasada empezamos examinando una doctrina llamada Trinidad. ¿Y qué es la Trinidad? Es una palabra que no se encuentra en la Biblia, pero se refiere a una triunidad, que el Dios de la Biblia es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Dios de la Biblia supera nuestras categorías humanas, puesto que es más grande que ellas. La semana pasada comenzamos con esta idea de conocer a Dios y un hombre de la calle hizo algunas entrevistas. Quiero mostrarles un video que hace lo mismo. Salen a las calles y preguntan, ¿quién es Jesús? Ese será nuestro enfoque hoy. Dios Hijo, ¿quién es? Jesús, mira algunas de estas respuestas. ¿Figura histórica? No lo sé. Creo que solo era una persona. No lo sé. Una persona cualquiera desinteresada. No lo sé. Era un hombre. Tal vez un genio del marketing. Logró que la gente le No creyera. creo que sea el Hijo de Dios, no lo creo en absoluto. Si David Copperfield estuviera en la época de Jesús, él sería Jesús. Estoy bastante seguro de que existió, como que no voy a Era decir que hijo no de Dios, existió. al igual que Gandhi. Todos somos hijos de Dios, incluido Mahoma. Le rezo a Jesús. Bueno, Jesús es mi Señor y Salvador y Él para mí es el símbolo del perdón supremo y del amor supremo. Es una figura constante en mi vida. Jesús es también Isa en árabe y Él era un mensajero también. Era extremadamente iluminado religiosa y moralmente. Era alguien que trataba de impartir sabiduría a los demás y hacer del mundo un lugar mejor. Creo que vio algo que mucha gente no vio y aún no ve en otros. Y creo que eso es solo un montón de amor y esperanza. De parecer. Sin embargo, a medida que he crecido en mi fe, he desarrollado una relación más estrecha con Jesús, llegando a considerarlo como mi amigo más cercano. ¿Quién es Jesús? Y quiero sugerirte que esa pregunta no es solo reciente o actual, sino que en realidad es una pregunta antigua y es una pregunta que el mismo Jesús se hizo. Jesús tuvo un ministerio público de 3 años en este mundo y durante ese tiempo hubo una temporada en la que las multitudes se reunían. ¿Por qué? Porque estaba enseñando como nadie había enseñado antes y hacía milagros y sanaba a la gente y las multitudes crecían y las demandas crecían y hubo un tiempo en el que Jesús se alejó de sus discípulos que estuvieron cerca de él durante todos esos 3 años. Y cuando está lejos de todas las multitudes y está sentado con sus amigos más cercanos, él hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y se dice, ¿sabes? Es algo como, ¿cuál es el chisme? Algunos creen que eres un profeta reencarnado del Antiguo Testamento. Otros piensan que eres similar a Juan el Bautista, quien preparó el camino antes de la llegada de Jesús. Y así Jesús se dirige a sus amigos y hace esta pregunta. Dais, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Es una pregunta importante y es una pregunta que todo el mundo tiene que responder por sí mismo, ¿verdad? No podemos hacerlo por los demás. Es una pregunta que tú tienes que responder y yo también. Y ese día un tipo llamado Pedro dice, tú eres el Cristo Mesías. Y Jesús dice, así es, Pedro. Y esa respuesta no se te ocurrió a ti solo. Te fue revelada por Dios en el cielo. Y así, la respuesta a esa pregunta es personal. También es muy importante, dado el siguiente texto en español, ES. Así iniciamos la idea de la Trinidad. Comencemos con otra definición. ¿Qué significa Trinidad? No está en la Biblia, pero se refiere a entender lo revelado sobre Dios. Un ser eterno como 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos igualmente Dios que se conocen y aman. Este texto consta de 336 caracteres.
Y si nuestra respuesta es, bueno, eso no tiene sentido porque ¿cómo puede ser 1 y 3 y 3 y 1? No es 1 más 1 más 1 igual a 3, es 1 por 1 igual a 1. Y este aspecto misterioso de la naturaleza de Dios tiene implicaciones enormes. Dios es relacional conforme mencionamos la semana anterior. Dios ha existido como una comunidad perfecta a lo largo de la eternidad. La comunidad no es solo una buena idea para nosotros, sino una parte esencial de nuestra naturaleza creada a imagen de Dios. Cuando tratan de comprender esto surge una discrepancia. Nos dicen es como un huevo, tiene cáscara, yema y esa cosa blanca, pero en realidad son componentes químicos distintos. No es igual porque hablamos de que son uno y lo mismo en esencia. Otros mencionan el agua, el vapor y el hielo. Son esencias equivalentes, aunque se manifiesten de manera distinta, pero esto tampoco exactamente es cierto. Hay una imagen que me ha sido útil, pero de nuevo, todas las ilustraciones se rompen en algún momento y se parece a algo así, que hay un Dios y hay 3 personas que son completamente Dios, pero no son el uno al otro. Son personas distintas. Ahora, esto es lo que podríamos preguntarnos si fuéramos escépticos o estuviéramos preguntándonos. Y podemos mirar esto y decir, podría ser que algunas personas se sentaron y vinieron con ideas filosóficas o tal vez, ya sabes, estructurado. Vamos a crear una cierta comprensión, ya sabes, que acaba de fabricarse a sí mismo de la mente humana en lugar de quién es Dios. Pero quiero sugerirte que cuando la fe en el Jesús de la Biblia, siendo completamente Dios, es el día que comenzó. No fue cuando un grupo de personas se sentaron y dijeron, hey, pongamos algunas ideas y hagamos que algunas personas crean en esto. El cristianismo y la fe en el Jesús de la Biblia, el día que comenzó, fue un día muy específico. Después de 3 años de Jesús estar en este mundo y sus discípulos caminando con él, fue llevado a juicio, fue crucificado en una cruz. ¿Y sabes cuántos seguidores de Jesús había cuando eso sucedió? Y la respuesta es 0. Porque si él era quien decía ser, no debería terminar así. No se muere como un criminal. Esa es una señal de derrota, no de victoria. Y así la gente que caminaba con él volvían a lo que hacían antes de conocerlo. Entonces, ¿qué cambió? Estábamos cantando sobre ello hace un momento, pero entonces Jesús se levantó, volvió de entre los muertos. ¿Y saben qué? Las primeras personas que siguieron a Jesús no lo hicieron por lo que creían. ¿Sabes por qué lo hicieron? Por lo que vieron. Lo vieron morir y lo vieron volver a la vida. Y entonces buscaron entender mejor quién es plenamente esto. Y así como se ha revelado a sí mismo, vemos a un Dios que es una triunidad. Hoy vamos a explorar quién es Jesús y qué dice la Biblia sobre él. Hay muchos lugares para encontrar respuestas, pero no tenemos tiempo suficiente. Así que vamos a recorrer un pasaje principal rápidamente y analizar cada frase y versículo para entender mejor quién es Jesús. Hay muchas ideas y opiniones, pero intentaremos descubrir la verdad. Pero ¿cómo se ha revelado a sí mismo? ¿Qué tal si comenzamos con esto de Colosenses capítulo 1? El Hijo Jesús es la imagen del invisible Dios. ¿Cómo es Él? Es un Dios invisible, un espíritu. Y si Dios es espíritu, ¿cómo te relacionas con alguien que no puedes ver y que no es tangible de la misma manera que otras cosas? Y dice, el Hijo es la imagen del Dios invisible. La palabra imagen es la palabra icono en griego. Un icono es una imagen que representa algo. De modo que hay algo que se parece exactamente a lo que se está describiendo. Ahora, hace 1000 años en el Imperio Romano había gente que oía hablar de un emperador que vivía en Roma, pero en su mayor parte la gente no se alejaba más de 10 millas de la casa en la que había nacido. Así que si dicen, bueno, hay un emperador en Roma, bueno, yo no sé nada de eso. ¿Qué aspecto tiene? No sé nada, ya sabes, sobre él. Y así en las monedas romanas ponen un icono, una imagen del emperador. Este es el aspecto del emperador. Y lo que Pablo nos dice en Colosenses 1, que el Hijo es la imagen del Dios invisible, es que Jesús es la exacta
representación de Dios Padre. No como Él, no en la misma página que Él. No, ya sabes, moviéndose hacia los mismos fines, la exacta representación. Es por eso que por aquí muchas veces lo ponemos de esta manera. ¿Quieres saber cómo es Dios? Mira a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la imagen del Dios invisible. Dios invisible, exacta representación. No solo eso, sino que es el primero entre toda la creación. Podemos pensar en esto y decir, suena como Jesús, la primera cosa creada por Dios. Pero solo leeríamos, Él es el primero entre toda la creación. Pero ¿qué significa esto? Es el primero entre toda la creación, sobre toda la creación. La palabra primogénito puede ser confusa, ya que se usa de dos formas en la Biblia. Literalmente para referirse al orden de nacimiento y figuradamente para referirse a la posición. ¿Cómo se lee esto aquí? Se trata de la posición. Y había gente hace 2000 años y algunas personas todavía en el mundo de hoy que entenderían lo que Pablo está comunicando aquí. En aquel tiempo se le llamaba la ley del primogenitor. ¿Qué es la ley del primogenitor? Significa que hay uno, pero solo uno. Y que hereda todo lo que tiene el Padre, es igual al Padre en todos los sentidos. Y Jesús es el primogénito sobre toda creación. Él no es creado. Él es el que está en el mismo nivel de esencia y carácter que el Padre. Entonces continúa, porque en Él se originaron todas las cosas. Esto debería dejarnos claro que Jesús no fue creado como todas las demás cosas, ya que si todas las cosas fueron creadas a través de Él, Él no puede ser considerado una de las cosas creadas. Y si te preguntas si hay otro lugar en la Biblia que hable de esto, esto es lo que dice Juan. En el principio era la palabra. Está escribiendo a una audiencia griega. La palabra es esta idea de plena conciencia y plena realidad y verdad. En el principio estaba la palabra, estaba con Dios y era Dios. ¿Cómo puede estar con Dios y ser Dios? No es una u otra, es ambas. Y sí, eso es más grande que nuestras categorías. Estaba con Dios, la palabra era Dios. En el comienzo, a través de Él, todas las cosas fueron hechas. Jesús es el agente a través del cual todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Y de qué habla la palabra? Y a veces eso es funky y nos despista. ¿De quién está hablando exactamente? Juan capítulo 1, versículo de la palabra: se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Hemos visto su gloria, la gloria del Hijo único, no de muchos hijos, de uno solo, que vino del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y puso su morada entre nosotros. Esa puede ser la idea, puso su tienda, es lo que podría significar literalmente. Una persona que creó una paráfrasis de estos versos: y Dios se mudó a nuestro vecindario. El Dios que estaba con Dios y era Dios, hizo hombre plenamente Dios para venir al planeta Tierra. Porque en Él se crearon todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, poderes, principados o potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Por Él y para Él. Y ahora comprenderemos lo que esto significa para personas como nosotros. ¿Has tenido el momento Copérnico en tu vida? ¿Y qué es eso? Copérnico fue un científico brillante que vivió hace unos cientos de años. Él dijo que por mucho tiempo creíamos que la Tierra era el centro del universo y todo giraba alrededor de ella, pero descubrió que eso no era cierto. El Sol es el centro de nuestra galaxia de todos modos y todo gira alrededor del Sol. Nuestro momento Copérnico, ¿sabes lo que es? Cuando nos damos cuenta de que toda la vida no gira a mi alrededor. Todo fue hecho a través de Él, ¿y qué? Para Él. Muchas veces la gente lucha con esta pregunta: ¿quién soy y por qué estoy aquí? Y quiero sugerirte que la respuesta a esa pregunta comienza con Jesús, porque fuiste hecho a través de Él y para Él, por Él y para Él. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Tu historia es realmente parte de su gloria, y ahí es donde encontramos la respuesta a esa pregunta tan importante
Ahora, hay gente que habla del alma de un artista. Y no sé si eres una persona artística, me gustaría serlo, no tengo un hueso artístico en mi cuerpo. Pero esto es lo que dicen de los artistas, que cuando crean algo, dejan una parte de su alma en eso. No solo están representando, ya sabes, la pintura no es solo, hey, vi una bonita, ya sabes, puesta de sol. Están dejando una porción de sí mismos. Parte de lo que Pablo dice aquí es que cuando Dios creó todo, dejó una parte de sí mismo en el mundo y en las personas que viven en él. Sin embargo, su propósito no era solo eso, sino que esas cosas estaban destinadas a guiarnos hacia él. C.S. Lewis lo expresó así: las cosas en las que creíamos bellas nos traicionarán si las aferramos. No estaba en ellas, solo venía a través de ellas. Lo que veíamos a través de ellas era anhelo. La belleza y los recuerdos de nuestra infancia son imágenes de lo que deseamos. Pero si se confunden con la cosa misma, se convierten en ídolos mudos, rompiendo los corazones de sus adoradores. Porque no son la cosa en sí, son solo el aroma de una flor que no hemos encontrado, el eco de una melodía que no hemos oído, noticias de un país que aún no hemos visitado. Observamos el mundo y su interconexión, belleza y complejidad. Y vemos el poder, y vemos la complejidad, y vemos la comunidad de cómo todo se interrelaciona, que está destinado a apuntarnos en la dirección de aquel a través del cual todo fue hecho. ¿Y para qué fueron hechos? Para Él. Nos señalan a Él. Todo fue creado por Él. O ahí para Él. Él es anterior a todas las cosas, no es algo creado. Y en Él todas las cosas se mantienen unidas. ¿Qué quiere decir eso? Todas las cosas se mantienen unidas. ¿Está Jesús ahí con sus brazos sosteniendo todo el universo? No creo que signifique eso. Pero creo que cuando miramos el mundo en el que vivimos, tenemos que reconocer que hay cierto misterio alrededor de esa idea. Incluso para una persona de ciencia puedo decir que es impresionante. Y no creo que tengas que elegir entre la ciencia y la fe, porque el Dios detrás de la fe es un Dios que creó todo y eso es lo que la ciencia busca descubrir. Pero hay algunos misterios en torno al ámbito de la fe. Permítanme darles un ejemplo. Los físicos no pueden averiguar cómo se mantiene unido un átomo. El núcleo de un átomo de oxígeno común tiene 8 protones que tienen carga positiva y 8 neuronas que no tienen carga. Deberían separarse. Descubrieron que las cargas similares se repelen y las opuestas se atraen. Pero lo que encontramos en un átomo de oxígeno es que 8 protones cargados positivamente están ahí haciendo sus cosas. ¿Dónde estaríamos sin oxígeno? Y los elementos cargados negativamente del átomo están girando alrededor del átomo, también haciendo lo suyo. En los años 20 y 30, los científicos descubrieron que en el átomo se escondía un poder increíble. Y cuando los hicieron chocar entre sí, surgió este poder increíble que llamamos energía nuclear. Y lo hicimos, pero todavía no lo entendíamos. Ni fue tan difícil que solo Albert Einstein, yo mismo y unas pocas personas más realmente lo entienden. Gracias por reconocerlo como una broma. Y cuando disparan protones en los núcleos de un átomo, se liberaría esta cosa llamada energía nuclear. Y sabemos que existe, solo que no sabemos por qué funciona. Pero lo hace. Karl Darrow, un físico, afirmó que los núcleos nunca deberían haber evolucionado y si lo hubieran hecho, deberían haber explotado al instante. Sin embargo, aquí están, unidos por una misteriosa fuerza que los mantiene juntos inexorablemente. El apóstol Pablo dijo hace mucho tiempo, en él todas las cosas se mantienen unidas. Aún hay un enigma insoslayable en el universo sin resolver por completo que nos revelaría la misteriosa naturaleza de Dios más allá de nuestro carácter y comprensión. Richard Dawkins, un hombre muy brillante, dijo que todas las dinámicas del universo funcionan de manera sorprendente, a pesar de que no deberían hacerlo. Y se refirió a algo que aún no sabemos. ¿Sabes cómo lo llamó? La teoría del todo. O algo que aún no entendemos que nos va a ayudar a entender cómo funciona todo, porque con lo que sabemos no debería funcionar. Y sin embargo aquí estamos. Todas las cosas pues, se mantienen unidas en Él. Y Él es la cabeza del cuerpo. La iglesia, ¿qué significa esto? En última instancia, ¿sabes quién es el pastor principal de esta iglesia? No soy yo, es Jesús.
A veces encuentro personas que preguntan, ya sabes, se enteran de que soy un pastor aquí y dicen, bueno, ¿qué tipo de iglesia es Washington Heights? Y tal vez usted ha oído esa pregunta, que la gente sabe que usted viene aquí. Y esta es mi primera reacción, sé lo que buscan. Normalmente buscan una respuesta específica a una pregunta muy concreta sobre cuál es nuestra postura en ciertas cosas. Pero esta es la respuesta que yo doy y podría sugerírtela a ti. Cuando te hagan esa pregunta, ¿qué tipo de iglesia es la iglesia de Washington Heights? Es una iglesia de Jesús. Antes que nada, somos una iglesia de Jesús. Y creemos que Dios se ha revelado a nosotros y nos ha dado la verdad en la Biblia. Entonces, ¿sabes lo que hacemos? Afirmamos todo lo que la Biblia afirma y no afirmamos lo que la Biblia no afirma. Y eso es justo de donde venimos. ¿Y por qué? Porque Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Pero aquí hay otro significado de cabeza. ¿Alguna vez has oído hablar de la cabecera de un río? Y correcto, se refiere a su fuente. ¿De dónde viene? ¿Dónde sigue fluyendo? ¿De dónde viene ese flujo que da vida? Y aquí lo que nos está diciendo es que Jesús es la fuente de la vida. Y si quieres experimentar más vida, ¿sabes lo que debemos hacer? Acércate a la fuente y experimentarás más vida. Porque en última instancia se encuentra en Él. Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Él es el principio y el primogénito de entre los muertos. Y ahí está otra vez primogénito, la palabra prototokos, de ahí sacamos prototipo. Un prototipo es una especie de primera muestra. Esta es la apariencia en la realidad. Y si alguna vez se preguntó, ¿y si hay un Dios y hay más allá de esta vida y lo sigo, cómo se verá del otro lado? Jesús es nuestro prototipo, nuestro primogénito, nuestra representación de eso. Jesús resucita al otro lado de los muertos. Él tenía un cuerpo y se sentó y comió. Y creo que en ese día va a ser brisket. Ya sabes, y las cosas que van con ella. Y los veganos se curará de lo que sea, ya sabes que cosa esté allí un día. Y él habló con sus amigos. Y caminó a través de algunas puertas e hizo algunas cosas que no hizo en el otro lado. Y no tenemos todas las respuestas sobre todo lo que hay del otro lado. Pero Jesús es nuestro prototipo. Él es el que nos muestra, sí hay más que esta vida aquí y ahora, que hay una vida por venir. Muchas veces la gente se hace esta pregunta, ¿conoceré a alguien en el otro lado? Solo mira a Jesús. Él conocía a sus amigos. Y un día se sentó a la orilla de un lago y compartió una comida con ellos. Hay comunidad y hay plenitud. Y todas las cosas que nos ensucian y nos hace caer y nos atrapa serán eliminadas. Va a ser la forma en que originalmente estaba destinado a ser. Él es el primogénito de entre los muertos. Así que en ¿cuántas cosas? En todo, sí, alguien lo susurró en línea. Que en todo Él tenga supremacía. Y ahí está nuestra aplicación y mantener ese pensamiento porque vamos a volver a eso en solo un poco. ¿Qué significa eso? A la luz de lo que sabemos y a la luz de quién es Él, ¿qué debemos hacer con eso? Para que en todo tenga Él la supremacía. Porque a Dios le agradó que toda su plenitud habitara en Él. La palabra plenitud es la palabra pleroma y significa literalmente todo. Creo que podemos visualizar la Trinidad de esta manera, como un pastel de 3 rebanadas. Desde arriba vemos las rebanadas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero si lo miramos de lado, es un pastel completo. Esto es lo que Pablo quiso decir, que toda la plenitud habita en Él. Él dijo, si tú sacas un pedazo, tú sacas el pedazo de Jesús de ese pastel, ¿sabes qué quedaría allí? Toda la plenitud de Dios Padre y de Dios Espíritu Santo. ¿Cómo funciona eso? Eso es más grande que mis categorías exactamente, porque Dios es más grande que nuestro entendimiento, porque Dios se complació en tener todo ello, toda su plenitud habita en Él. Y entonces aquí entramos en toda la escena y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, ya sea las cosas en la tierra o las cosas en el cielo, haciendo la paz mediante su sangre derramada en la cruz. ¿Cómo encontrar la paz con Dios? Ahí tienes la respuesta. ¿Te das cuenta? ¿Cuánto se refiere a ti y a mí? Nada de eso. ¿Podemos reconciliarnos con Dios Santo? Piensa en esto. El Dios a través del cual todo fue hecho.
El que es primero fue primero, encarnándose en Dios y hombre, dejando el cielo. Y luego, a propósito, sacrificó su vida en nuestro lugar. El pago por tus pecados y los míos, con la sangre de Dios Hijo, no nos junta a la mitad. Y Él no viene y nos invita a conseguir un estante juntos. Él vino todo el camino hasta esta tierra para derramar su sangre, para que todos se encuentren paz con Dios. Así es como sucede. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos? Permítame sugerir un par de maneras. Una es reorganizarlo todo. Si el Dios que ha experimentado una comunidad eterna perfecta dejó eso para ofrecerse como sustituto en la cruz, nuestra única esperanza de liberarnos, ¿no deberíamos añadirlo a la lista de nuestras vidas en algún lugar? Es reconfortante tenerlo siempre presente. Estoy feliz de tenerlo a mi lado, como nos enseñó Pablo. Él es el primero. ¿Sabes qué hacemos? Le damos prioridad a Él. Y Él no está aquí por mí, yo estoy aquí por Él. Y Él no está aquí por ti, estamos aquí por Él. Y que no es algo que añadimos al resto de nuestras vidas, sino que se convierte en la pieza central alrededor de la cual organizamos todo lo demás. Y hay muchas otras cosas en la vida. Pero si Dios vino a nuestro rescate, eso es piedra angular. Esa es la pieza central de lo que somos. Así que reorganizar todo. También es un llamado a renunciar a todo. A reconocer, ¿sabes qué? ¿Quién tiene la última palabra en mi vida? Él la tiene. Y pienso, y me temo que muchas veces tratamos a Dios más como un consultor. ¿Y sabes lo que haces con un consultor? Le pagas un montón de dinero, viene a mirar y tipo, de examinar todo y luego hacer algunas recomendaciones sobre cómo seguir adelante. Y tengo un amigo que sé que ha hecho consultoría durante muchos años y me dijo, y riéndose me dijo, ya sabes, es una locura porque nos pagan mucho dinero para venir y hacer recomendaciones. Y hasta ahora, porque llevamos la cuenta, menos de la gente ha tomado esas ideas y las ha puesto en práctica. Y me pregunto si a veces tratamos a Dios como un consultor o tomamos su palabra como un consejo. Pero me quedo con la última palabra. Para mí, ¿quién toma las decisiones en mi vida y en la tuya? Él no es un consultor. Él es el rey. Y ser parte del reino del rey significa que Él hace las llamadas, renuncia a todo y también regocijarse en todo. Se nos ha dicho que nos regocijemos en todas las situaciones. ¿Y eso por qué? Porque no todo en este mundo es bueno y nos trae un sentimiento de alegría. ¿Por qué habríamos de alegrarnos de todo? Porque sabemos a quién estamos conectados. Y sabemos que vendrá otro día. Y sabemos que si no ha terminado en alegría, todavía no ha terminado. Pero un día prometió que lo hará. Y así aquí y ahora, en cada circunstancia, nos alegramos. Y no por nosotros mismos, ni siquiera por nuestras circunstancias, sino por aquel con quien estamos relacionados. Permítanme terminar con la pregunta con la que empezamos. Gran pregunta. Es una pregunta personal. Hay una pregunta que solo puedes responder por ti. ¿Y tú? ¿Quién dices que es? ¿Jesús es? Os voy a invitar a que inclinéis la cabeza conmigo. Y justo antes de rezar, ¿podría ser que hoy por primera vez quieran cambiar su respuesta a esa pregunta? ¿Quién es Jesús? Y si por primera vez quieres decir, creo que es el Hijo. Él es Dios que tomó carne para venir a rescatarme, a derramar su sangre por mis pecados. Puedes hacerlo solo entre tú y Dios y expresar tu deseo de estar en paz con Dios, de encontrar esa relación con Dios para la que fuiste hecho. Y Dios, gracias que esa oración sincera, confiando plenamente en ti con toda nuestra fe, que
oración es respondida el 100% de las veces. Y Dios, ¿podrías ayudarnos a entender las implicaciones de caminar juntos contigo? Dios nos rescata asombrosamente. Y a Dios te pedimos que nos ayudes cada vez más a hacerlo realidad en nuestras vidas. Guíanos en esa dirección, Dios, por tu nombre. Te pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.